Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Óscar Moya, de Vikingas y Merengues. ¿Qué tal estás? Bien, bien, un placer estar aquí, como siempre. Bueno, el placer es mío de contar contigo y de contar con un canal como tú llevas, que estás haciendo información del Real Madrid femenino y que la verdad, pues cada vez estás haciendo contenido muy interesante. Invito a cualquiera que le interese el fútbol, pues que se pase un poco y vea todo lo que haces, que a mí por lo menos me gusta mucho. Bueno, al final se trata de no solamente hablar de polémicas o Mm. información, ¿no? O de fichajes, sino darle una dimensión al Real Madrid, una dimensión a este fútbol que sea normal. No solamente hablar de lo extradeportivo, que se ha hablado bastante, por desgracia, este año, cada vez que viene la selección haya una lista, se hable de fútbol femenino, sino que, sobre todo, que sigamos la actualidad de nuestra sección hasta que una actualidad justa, como digo. Bueno, ya que te tengo por aquí por primera vez, ¿qué te parece la temporada que está haciendo el Real Madrid femenino? La verdad es que la temporada es mala. Yo no lo voy a negar, creo que es una temporada que es bastante mejorable, aún quedando segundas. Creo que el palo de Europa, digamos que en una escala, yo creo que no era precisamente digamos, el grupo más difícil que nos ha tocado. O sea, sí es cierto que el más fácil fue el del primer año, digamos que este es el segundo más fácil, teniendo siempre el respeto del Haken, que venía como campeón sueco, un equipo que ya lo vimos, que son jugadoras fuertes, jugadoras que algunas con experiencia internacional, como Folk, que jugó el Mundial de Australia este pasado verano con la selección, Rubenson, que también se incorporó al Haken. Luego un París FC que llegaba con la dinámica de haber eliminado a Arsenal y eliminado a Wolfsburgo, ojo a lo que estoy diciendo, de la previa, se la dejó fuera de fase de grupos con jugadoras, bueno, pues como Tierney, no me sale ahora, pero en la lateral, la extremo derecho es muy buena, que es, bueno, internacional con Francia, de hecho se la ha llevado con la selección. Entonces estamos hablando de que era un grupo a respetar y un grupo complicado, y sobre todo un Chelsea, que yo creo que al Chelsea en un bagaje de partidos en Europa ha sido el equipo que más cara le hemos plantado de los tres, sinceramente, es curioso. Luego la figura de Toril que está en constante entredicho, ¿no? Yo hice un vídeo diciéndolo, bueno, al final parece ser que ha renovado como hombre de club. A mí me lo comentaban, hice un vídeo al principio del año, me lo comentaban que había renovado, me decían que podía ser como hasta 2026 como entrenador. Bueno, como hombre de club veremos a ver el año que viene la función de Toril. Es una incógnita, de hecho el club ni siquiera lo ha anunciado de manera oficial. Vamos a ver el año que viene dónde está Toril, pero bueno, al final hay veces que los proyectos acaban. Yo no, como digo en mi canal, yo no soy quien, y yo creo que ningún aficionado, pero bueno, al final te puede gustar más o menos. El club debe de saber lo que debe hacer, no le voy a enseñar yo a gente que tiene estudios si es una persona o no, porque no sabemos lo que hay detrás de los contratos, pero lo que está claro es que hay que darle una vuelta al proyecto si queremos conseguir algo grande. También hay que tener en cuenta que ha sido año de mundial, ha sido año donde las nuestras, muchas de ellas han llegado a la final, ¿no? Tenemos ocho campeonatos del mundo dentro de las filas del Real Madrid y que, bueno, la pretemporada casi no hubo, tuviste una gira mexicana, al final entrenaron una semana de todo, en todo el verano juntas, una semana y 3 días, pero que tampoco debe ser excusa. Eso yo creo que también hay que mirarlo desde el departamento físico porque la racha de lesiones que hemos tenido tampoco es normal. Claro, luego, por ejemplo, lo que pasa al contrario del masculino, hay jugadoras, con lo que tú has dicho, que han ganado el Mundial, españolas, que son muy buenas, y aparte con las jugadoras que se han fichado, yo creo que las expectativas eran altas al principio de temporada. Bueno, si había algunos fallos, ya lo criticamos este verano, lo dijimos, que con la central yo creo que se durmieron. Había una muy cerquita que era Melis en Pomé, que para el año que viene pues sigue gustando. Al final está en la agenda del Real Madrid, ese tipo de centrales físicas. El fútbol femenino, el físico es muy importante, casi más que en el masculino, porque jugadoras físicas, el fútbol lo estamos viendo en todos los equipos, tienen equipos grandes, está plagado sobre todo el centro del campo de jugadoras físicas, jugadoras que aguantan todo el partido, como decían de Toni Kroos sin sudar. Y, y está dando, digamos que tumbos a eso. El Real Madrid fichaba a Gili Raso, que era una estrella en Australia y que venía del Manchester City. Sí es cierto que era la suplente, pero bueno, que tenía unas condiciones a priori bastante interesantes. Salía Melín Gerard, que se retiraba el año pasado, que es preparadora de porteros este año. Me parece que es o entrenadora de un juvenil del Olympique de Lyon, se retiraba, salía. Bueno, hemos tenido a Milene Chavas, que tampoco creo yo que ha tenido su mejor temporada. Creo que es una temporada típica. Yo creo que el Real Madrid
más allá de los fichajes, la parcela central es donde más ha dormido, sinceramente. Y al final, por ejemplo, tiene jugadoras luego también, sobre todo a principios de año, las concentraciones con la selección después de un mundial no poder hacer pretemporada. Yo siempre, no es que me queje ni ponga excusa, sino que vamos a ver, acaba de terminar el mundial, no es muy normal que cada 2 o 3 semanas, cada 2 semanas se estén concentrando con la selección y jugándolo también todo. O Mm, sea, el Real Madrid llegó a juntar 12 bajas en noviembre. buah, es que es muchísimo. Y luego contrasta mucho porque, por ejemplo, el Barça por primera vez empató ayer después de muchísimos partidos, ¿no? Es que es una racha increíble y además está a 9 puntos del Real Madrid. 9 puntos que debimos de haber recortado. Yo sigo pensando que el Real Madrid hace un buen partido frente al Atlético de Madrid, un buen primer tiempo. El Real Madrid, Mm, lo que pasa que encajamos muchísimos goles, sobre todo a balón parado. El Atlético de Madrid es un equipo muy intenso, es un equipo que va con mucha intensidad. El Madrid le jugó mejor que el partido de la Copa, bastante mejor el primer tiempo. El segundo tiempo, bueno, pues el Real Madrid, bueno, pues es lo que hablamos, el de lo que peca algunas veces el míster. Alberto Toril, hacer a lo mejor los cambios un pelín tarde, no saber leer a veces lo que necesita el encuentro, porque luego tú analizas, viendo el partido por segunda vez, analizas los cambios y si lo hubiera hecho antes, sacar a Naomi Feller, que es tu jugadora, que es físico, justamente lo que hablábamos, cuando el Atlético de Madrid tiene un calendario, hay que sacar también provecho de eso, tiene un calendario mucho más exigente que tú, que viene de empatar con el Madrid Club de Fútbol Femenino, que tiene que ganarte y que esta semana, justamente este fin de semana, me parece que visita el Johan Cruyff para enfrentarse al Fútbol Club Barcelona. El Atlético de Madrid es otro equipo que tenías que haberlo dejado ya sentenciado. El Atlético de Madrid está a 8 puntos tuyo, tenías que haberte ido a 11, haberle recortado 2 puntos al Barcelona que estamos mm. hablando. Y yo creo que el crecimiento pasa por ahí, por aprovechar esos momentos clave de la temporada y hacer el objetivo. Para mí, él dice que Alberto Torilla, aquí es donde concuadro un poco, él dice que el objetivo es quedar segundas por la Champions, me parece bien, ¿vale? Pero yo creo que el objetivo también era pasar a cuartos de final de esta Women's Champions League y sobre todo, bueno, ganar o por lo menos intentar igualar la Copa de la Reina. Para mí, personalmente, fue más palo el no pasar de cuartos de final Mm. que la Champions, ¿eh? Fue más palo para mí. Y bueno, que no sea de la Madrid, el Levante también está haciendo una buena temporada y a mí la jugadora que la ha seguido con la selección, obviamente no con el Levante, que no he visto un partido de Alba Redondo, me parece muy buena jugadora. Sí, pero siempre, Alba Redondo siempre ha sido una buena jugadora. El problema que Mm. tiene muchas veces es la irregularidad, pero a mí me encanta. Es una jugadora además paisana mía, de Albacete, ¿no? A mí me encanta Alba Redondo, es una jugadora muy versátil y de hecho marca el gol del Levante, pero sí es cierto que tampoco estaba teniendo entre lesiones unas cosas y otras suerte esta temporada. Es lo que digo, ¿no? El Levante es un equipo que por desgracia desde aquí algún llamamiento y hay que valorar mucho lo que está haciendo Sánchez Vera con este equipo, más y más teniendo en cuenta que le van a recortar presupuesto en vistas a la temporada que viene, es lógico. El masculino, el objetivo del Levante es subir el masculino para poder tener más dinero, deben 150 millones de euros. O sea, el fútbol español ya sabemos la situación que está en general. Y tiene mucho mérito estar todavía peleándole al Real Madrid, estar ahí a 2 puntos del Real Madrid, habiendo ganado en Valdebebas el Levante, tiene mucho mérito estar ahí terceras. O sea, estamos hablando de que, joder, que Levante es un equipo, a mí me gusta cómo juega porque es un equipo muy organizado, Sánchez Vera las tiene muy trabajadas. Por ejemplo, tiene jugadoras como María Méndez, que suena también. Bueno, es una jugadora interesante que veremos a ver este verano para qué dirección toma. Tiene jugadoras como Alba Redondo, ha perdido, bueno, ha hecho la venta más cara hasta la de Osoala del otro día del fútbol femenino de la historia, que es Mayra Ramírez, que va a un Chelsea. O sea, que quiero decir que Levante está plagada de muy buenas jugadoras y sobre todo la capacidad que tiene Sánchez Vera de leer el mercado me gusta. Porque se trajo del Madrid Club de Fútbol femenino el año pasado, se ha traído a Gaby Núñez, una delantera que es un espectáculo, la brasileña, tiene un cabezazo portentoso, le ha dado muchos puntos, entre ellos, bueno, pues los 3 puntos del Di Stéfano se ganan con un cabezazo de la misma Gaby Núñez. Entonces yo creo que Levante hay que tenerlo mucho en cuenta y es un equipo que a mí me gusta mucho y me apena mucho que le recorten el presupuesto. Y prosiguiendo por el Real Madrid, ¿también qué te parece un poco el trabajo que hacen de cantera? ¿Cómo está trabajando el club? Bueno, yo creo que el principal problema que hay en la cantera a nivel Real Madrid, órbita Real Madrid, ¿vale? Es una crítica constructiva, como yo siempre digo, no es. Es que yo creo que hay que trabajar sobre todo a las niñas dentro de lo que hay para jugar en primera red. ¿Por qué? Porque el salto es lo que digo también con el Castilla, hablándolo muchas veces. Yo creo que el Castilla tiene que pelear por estar en segunda división, porque el salto siempre va a ser más fácil dar el Mm. salto desde segunda división a primera, estar jugándote las papas con equipos que te van a subir y que van a ser equipos de primera división.
que estar jugándote, por ejemplo, pues con equipos al fin y al cabo es una segunda B, donde está el Real Madrid. Entonces a mí me gustaría ver a Marisa Comendador, a Maya, a Colomina, que es una central que desde aquí pongo el ojo, que a mí me gusta mucho, a pesar de que, bueno, Torino no lo ha llevado mucho. Hemos fichado a María Valle. O sea, yo creo que el filial tiene que pujar por eso, por estar en primera red lo antes posible, porque lo primero para las mismas niñas y lo segundo, sobre todo lo segundo, es para ellas, ¿no? Para el Real Madrid, ¿no? Que te pueda surtir a la baja. Por ejemplo, lo que hablábamos del físico, Paula Comendador es una dribladora nata, es una jugadora que va muy bien para el B, pero por ejemplo, tuviste que echar mano en París por la baja de lesiones de ella. Se notaba que aún teniendo calidad, aún teniendo ese toque, bueno, pues Mm. el cuerpo, en cuanto la francesa se echaba un poquito encima, al final Comendador, pues no podía físicamente. Pero yo creo que hay que trabajar mucho el proyecto cantera y que tenemos buenas jugadoras y veremos a ver. Hombre, Tenemos sí. 12 cedidas, tenemos 12 cedidas. Por ejemplo, tenemos a Paula Partido, que está haciendo un temporadón en Celtic. Veremos a ver qué pasa este verano con ella. Y bueno, y Sofía Fuentes, que era la tercera portera el año pasado del Real Madrid. La portera de la cantera. Es campeona, si no me equivoco, campeona de Europa. O sea, estamos hablando, y una de las mejores porteras que ha pasado por ahí. Es muy parecida a Misa Rodríguez. Va bien con los pies. Y sobre todo Paula, que ha ganado mucho cuerpo. Es un extremo al uso, para que me lo entendáis, estilo Mitchell, ¿no? Para los románticos del fútbol. Es un extremo potente, es un extremo que tiene regate, que puede jugar a banda cambiada, que en Celtic este año ha aprendido a jugar en las tres posiciones de ataque, porque cuando estaba Fran Alonso, que ha ido salido a Estados Unidos, bueno, pues alternaban, permutaban mucho esas tres posiciones y ha crecido, ha crecido. Veremos a ver qué pasa con Paula y con Sofía el año que viene. O sea, trabajo de cantera ahí. Sobre todo tenemos a Olaya en el primer equipo también, o sea que Yo creo que para que un club funcione, eso es primordial. Si quieres que el equipo siga para adelante, sacar jugadores del primer equipo, yo creo que es importantísimo trabajar la cantera, la verdad. yo te voy a decir una cosa. A ver, también te voy a decir una cosa, Alberto. Es importante sobre todo también tener los pies en el suelo con la cantera, porque hay camadas buenas y camadas que no Ya. son tan Mm. buenas. Y el ejemplo lo tenemos en el Fútbol Club Barcelona, en el masculino, ¿no? Te vendían que la cantera era el futuro, pero cuando tú empiezas a sacar, por ejemplo, con todos mis respetos a Mingueza, que estamos viendo que es jugador del Celta, cuando sacas a Nico, que bueno, que está en el Oporto, cuando estás sacando jugadores como Tello, que bueno, que sus mejores temporadas ha sido en el Betis, y Cuenca, que iba a ser el nuevo Messi, y lo estás viendo que ya no sabemos qué es de la vida de Cuenca, desgraciadamente, porque era talento natural, talento español. Bueno, pues al final cuando metes mucha presión o intentas meterle la presión de los que vienen, también hay que tener en cuenta que no siempre es la solución, sino que también hay veces que tienes que fichar porque no lo tienes en casa. Sí, a ver, sin detener mucho en el masculino, lo puedes ver también con Munir o con Ilais Moriba, que está también ahí, que iban a ser la leche y ahí están, vamos. En el Real Madrid, por ejemplo, teníamos el año pasado una cantera muy prometedora. A mí hay un central que me gusta mucho que es Marvel, ¿vale? Hay, Ah, hay mm. centrales como Rafa Marín, o sea, hay centrales que han salido del Real Madrid, que oye, que luego han triunfado en otro equipo, que le pregunten al Atlético de Madrid. Tienes jugadores como Llorente, como bueno, pues Mario Hermoso, bueno, se fue al Español, volvió al Atlético de Madrid y para el Atlético de Madrid son más que válidos. O sea, no se trata de la cantera. Para mí no solamente se trata de surtir al primer equipo, por supuesto, pero sobre todo lo de subir a primera red es porque luego el salto y el mercado se te abre más a la hora de no tener hueco. Obviamente, el caso de Sofía, si tú tienes a Misa Rodríguez, estamos hablando que Misa Rodríguez, estando al 100%, para mí es una de las mejores porteras de Europa. ¿Cómo vas a sentar a Misa Rodríguez para... Al final no tiene hueco. Entonces, cuanto más subas, o por ejemplo, tienes de las mejores extremos del mundo, tú imagínate que Hansen, ¿no? La extremo del Barça, tienes a Ujú. Hansen, que es una de las mejores del mundo, y me estoy imaginando ese extremo diciendo, bueno, yo que, bueno, pues si estás en primera red podrás salir quizá, bueno, pues Inglaterra o cualquier sitio. Tienes más mercado. Y para terminar, te quería preguntar, bueno, con la consecución del Mundial vemos la evolución tan brillante que está teniendo el fútbol femenino. ¿También ves en la liga un elevado ya más competencia entre todos los equipos y que ha crecido mucho? Bueno, vamos a ver, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el hype del fútbol femenino con consecución de títulos se lo lleva Inglaterra. La Mm. selección femenina te está llenando Wembley, por ejemplo. O sea, creo que lo patrocinan mucho mejor, lo promocionan mucho mejor. Creo que toda la polémica que hubo alrededor de la selección
en Mm. el que algunos canales de YouTube y que algunos periodistas, bueno, pues digamos que sacaron partido, aunque era denunciable, pero sacas partido al final de lo que escribes o que lo haces, yo creo que tampoco ayudó mucho. Yo siempre digo, el otro día hablando, ¿no? Pues el otro día hablando con Marta Griñán de As, Sí. yo le decía a Marta, mira Marta, eh, mi idea es que tú para, al final yo, como digo, yo soy frutero, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes mucho género, por lo que sea, o tienes que sacar poquito, pues la misión del frutero, donde está la habilidad, es dejarlo bonito. Quiero decir, si tú no tienes ahora mismo un público que te vaya a llenar una cartuja, un nuevo Mirandilla, la Romareda, bueno, que no te lo vaya a llenar por una casualidad, ¿vale? 40.000 personas, 20.000 personas, no te lo va a llenar, ¿vale? Bueno, pues haz los partidos en estadios de fútbol femenino. O sea, una selección española femenina y empieza por ahí, de ahí para arriba. Una selección española femenina jugando en el Alfredo Di Stéfano, me parecería que quedaría de lujo. El Di Stéfano precioso, lleno de banderas, en el Johan Cruyff de Barcelona, en el estadio, por ejemplo, justamente en Alcalá de Henares, la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. Son estadios que están muy bien, con unas. O sea, hablo del Di Stéfano porque hablo del Madrid femenino, pero hay estadios en España que para mí están preparados para acoger unas 7.000 personas, 8.000 personas. Y que la gente vaya tomando, no tiene por qué ser siempre Madrid, sino que también puedes ir a otras ciudades, o sea, puedes ir a otros sitios, no tiene por qué ser, por ejemplo, algo que denunciaba que para mi desgracia, entre comillas, estoy de acuerdo con algunos culés, es que tenemos la tendencia de que las cosas. Bueno, en Madrid, mira, el año pasado se fueron a Mérida, pero parece que o Butarque o Alcorcón o La Cartuja. Hay más estadios en España, hay muchos más estadios. En España, por ejemplo, pero sobre todo mirar eso, mirar que llenar primero los estadios de fútbol femenino, Alberto, con la chapa, perdona por la chapa que te estoy No pasa pegando, nada, ¿no? Yo, pero que me gusta. para mí, primero es llenar los estadios de fútbol femenino y cuando hayamos llenado los estadios de fútbol femenino, ya damos el siguiente paso. Pues bueno, Oscar, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si no, No, yo creo que hemos tocado bastante la actualidad del Madrid y hemos hablado también de otros equipos y de lo que está haciendo el fútbol femenino en España. yo lo único que digo es eso, que hay que tener paciencia. El fútbol femenino es un proyecto que tiene que ir creciendo, que ahora nos vamos a llevar, si se me permite, el golpe bueno, pues de la liga inglesa, de la liga americana, Mm. hablamos de clubes, no, es que esta va comprado a tal, es que esto, que tengamos en cuenta que muchos de los clubes de la liga española son clubes, justamente, clubes de socios, algunos de ellos. Que ahora mismo el del Chelsea es un propietario que llega y dice, bueno, pues pago 800.000 pavos bueno, 450.000 por Mayra, 450.000 netos, que brutos son claro, es 1 millón de pavos, más el salario de Mayra por 4 años, es mi dinero, ¿vale? Paris Saint-Germain y tal. Eso en el fútbol femenino español, ni en el masculino creo que tampoco hemos visto el ejemplo. Es que hemos visto cómo ha salido mucho, por desgracia, mucho talento a otras ligas. Hay que tener paciencia. Yo creo que es una Arabia. liga. He Había, salido de Arabia. efectivamente. Pero Mm. porque te llega un señor que te tiene un dinero y te compra lo Claro. que quiere o lo Ujú. que quiere ir, ¿vale? Al final es eso. Y yo creo que hay que tener paciencia y las ligas competitivas, no, yo siempre lo digo, las ligas competitivas no tienen por qué ser siempre con que te traiga las estrellitas. Hay veces que las estrellas te emergen de aquí, te emergen de aquí. Así que, pero este año hay que tener paciencia con el Real Madrid, esperar a ver que llega verano y ilusión el año que viene. Pues bueno, Oscar, muchas gracias. Espero poder volver a echar otro ratito contigo Sí, de fútbol. cuando quieras, Roberto. Muchas gracias y un abrazo.